Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco reza por los que se han suicidado y sus familias en el Día Mundial de la Salud Mental. El Papa rezó el Ángelus ante una de las mayores multitudes de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro desde tiempos de la pandemia. Recordó que era la Jornada Mundial de la Salud Mental y rezó especialmente por las víctimas del suicidio. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, vorrei ricordare i fratelli e le sorelle affetti da disturbi mentali e anche le vittime, spesso giovani, di suicidio. Preghiamo per loro e per le loro famiglie, affinché non vengano lasciati soli né discriminati, ma accolti e sostenuti. El Papa reflexionó sobre el Evangelio del joven rico que preguntó a Jesús qué debía hacer para ir al cielo. Según él, no alcanzaba el verdadero objetivo de la fe. Cari fratelli e sorelle, una fede senza dono, una fede senza gratuità è una fede incompleta. È una fede debole, una fede ammalata. Potremmo paragonarla a un cibo ricco e nutriente a cui però manca sapore, o a una partita più o meno ben giocata ma senza gol. No, non va, manca il sale lì. También recordó que habían sido beatificadas dos personas, una madre napolitana del siglo XVI, María Lorenza Longo, que fundó un hospital para enfermos terminales, y el fundador de los Oblatos del Sagrado Corazón, Francesco Motola, del sur de Italia también. El Papa Francisco se reúne con parlamentarios mundial para abogar por la COP26. El Papa se reunió con parlamentarios mundiales que vinieron a Roma para preparar la próxima cumbre del clima de Glasgow. Asistió, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el presidente de la Cámara de los Diputados italiana, Roberto Fico. È una profonda emozione per tutti noi, rappresentanti dei parlamenti di oltre 70 paesi, poterla incontrare ed ascoltarla oggi. Francisco dijo que para frenar la crisis climática es necesario un cambio de actitud, empezando por los líderes mundiales. È una sfida impegnativa e complessa, ma l'umanità ha i mezzi per affrontare questa trasformazione che richiede una vera e propria conversione interiore e la ferma volontà di intraprenderla. Lo richiede in particolare a quanti sono chiamati a incarichi di grande responsabilità nei diversi ambiti della società. También pidió mayor solidaridad entre países para hacer frente a este cambio global entre todos. Siamo di fronte, infatti, a un'importante sfida educativa, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente. El Papa no irá a Glasgow, pero se está movilizando para que la cumbre del clima, que comenzará el próximo 31 de octubre, se cierre con acuerdos concretos y ambiciosos. El Papa Francisco se reúne con Nancy Pelosi. Ampliamos más en la siguiente nota. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió con el Papa en una audiencia privada en el Vaticano. Como regalo, le dio a Francisco un cuenco decorativo de cerámica con una inscripción personal. A cambio, el Papa le regaló un mosaico de madera de agricultores trabajando la tierra. El Papa también les dio su mensaje de paz. El encuentro se desarrolló en una atmósfera de afecto cordial. Che ho firmato oggi per lei. That he signed personally for you. Ah, wow. Wow. Después, la presidenta Pelosi se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Relaciones Exteriores, el arzobispo Paul Gallagher. Es la tercera estadounidense de alto nivel que se reúne con el Papa Francisco, después de las visitas del secretario de Estado Antony Blinken y del enviado especial para el clima John Kerry. Pelosi ha visitado Roma para la reunión de líderes parlamentarios antes de la cumbre climática COP26 que se celebrará en Glasgow. En Twitter comentó que su audiencia con el Papa fue un honor espiritual, personal y oficial y elogió el trabajo del mismo para combatir el cambio climático y acoger a los refugiados.
El Papa Francisco advierte sobre qué riesgos habrá en el próximo sínodo. El Papa presidió una jornada de reflexión en el Vaticano con la vista puesta en la inauguración de la primera fase del Sínodo de Obispos sobre la sinodalidad. Francisco dijo que el sínodo tiene 3 elementos esenciales: comunión, participación y misión. Comunione e missione rischiano di restare termini un po' astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell'operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e ciascuno. Para evitar ese riesgo, el sínodo comienza con una ambiciosa fase que se celebrará en cada diócesis. Los obispos deberán involucrar al mayor número posible de bautizados. El objetivo es que las propuestas de las iglesias locales estén muy presentes en la Asamblea Final de Roma en 2023. Si è sempre fatto così, è meglio non cambiare. Chi si muove in questo orizzonte anche senza accorgersene cade nell'errore di non prendere sul serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi. El Papa señaló que hay otros riesgos que acechan al proceso sinodal. La teóloga Cristina Hinojé Sanz invitó a que intervengan quienes se han alejado de la Iglesia por los escándalos. Dijo que en esta conversación es necesario escuchar la voz de todos. Es bueno y saludable corregir los errores, pedir perdón por los delitos cometidos y aprender a ser humildes. Seguramente viviremos momentos de dolor, pero el dolor forma parte del amor y nos duele la Iglesia porque la amamos. El cardenal Mario Grech pidió a todos los católicos que participen en este camino sinodal, especialmente los indecisos. Non abbiate paura di farci sapere anche le vostre paure. E noi, la segreteria del Sinodo, è qui anche per ascoltare le vostre perplessità, i vostri timori. Possono essere salutari per questo processo sinodale. En definitiva, como explicó el Papa, el sínodo no es un instrumento para crear otra iglesia, sino un instrumento para mejorarla. Amén. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. El Evangelio de hoy nos presenta una historia muy interesante. Jesús había sido invitado por un fariseo a comer a su casa, pero el fariseo comenzó a criticar de que él no se había lavado las manos o la ceremonia que se hace antes de comer. Jesús le dice de que son hipócritas, porque quieren aparentar por fuera que están limpios, pero por dentro se están podridos, sucios. Hay robo y maldad. Hoy el Señor nos invita a nosotros a no vivir de apariencias. Algunas veces en las iglesias queremos aparentar cosas que realmente no existen en nuestra vida interior. Hoy el Señor nos invita a ser genuinos, que lo que llevamos por dentro, que sea el reflejo que mostremos por fuera. Y de esta manera viviremos nosotros un evangelio auténtico. Viviremos nosotros un evangelio capaz de transformar no solamente nuestras vidas, sino las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Porque qué triste es cuando una persona descubre que quizás un practicante de la fe, entre comillas, aparenta una vida espiritual o una vida de santidad que en realidad no vive en su interior. Eso se llama hipócrita o hipocresía. Por eso, hoy el Señor nos invita a nosotros a ser genuinos y que el amor que llevamos dentro transforme cada una de las partes de nuestro ser. Y esa vocación del servicio a los demás, que sea sincera, no por interés de ganar nada, sino el deseo de servir sobre todo al más necesitado. Pidámosle al Señor que nos ayude y que nos dé su gracia a ser genuinos en la práctica del Evangelio y no vivir de apariencias. Que así sea.
Estados Unidos celebra el Día de los Indígenas o de los pueblos indígenas por primera vez. A pesar de que más de una decena de estados y una centena de municipalidades en Estados Unidos han celebrado durante años el Día de los Pueblos Indígenas en lugar del Día de Cristóbal Colón, la proclama inédita del presidente Biden marca un precedente este 11 de octubre. Hoy reconocemos los importantes sacrificios hechos por los pueblos indígenas a este país y reconocemos sus numerosas contribuciones a nuestra nación. El mandatario también emitió una proclama por el Día de Cristóbal Colón, establecido por el Congreso como un feriado desde 1934. Biden recordó el encuentro del explorador italiano con lo que más tarde se conocería como el continente americano, las contribuciones de millones de italiano-estadounidenses y también la historia de la conquista europea. En este día reconocemos este pasado doloroso y volvemos a comprometernos a invertir en las comunidades nativas, manteniendo nuestros compromisos solemnes y sagrados con la soberanía tribal y persiguiendo un futuro más brillante, centrado en la dignidad, el respeto, la justicia y las oportunidades para todas las personas. Realmente ya era hora. Para la boliviana Julia García, quien emigró con sus raíces de la cultura quechua a Estados Unidos hace más de 4 décadas, el reconocimiento es un paso de muchos que asegura hacen falta para promover la equidad y las contribuciones indígenas. Pero para eso necesitamos las acciones comunitarias, las comunidades tienen que unirse, tiene que haber una especie de motivación para salir afuera y que nos conozcan. Jorge Agobián, Voz de América. Cancelan la eutanasia para María Sepúlveda en Colombia. Las irregularidades tendrán que entrar a ser eventualmente investigadas porque claramente es un actuar contrario a la ley y irrespetuoso de los derechos de mi mamá. Por medio de un comunicado, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad concluyó que Sepúlveda no tiene una enfermedad terminal. Al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité. Que esto es inmoral o es pecado. Lucas Correa, abogado de Marta, calificó de ilegítima, ilegal y arbitraria la decisión de cancelar la eutanasia y acusó a sus responsables de vulnerar el derecho de la paciente a morir dignamente. Tomaremos todas las acciones legales para que sea un juez de la República quien proteja sus derechos constitucionales, particularmente su derecho a la muerte digna. La Iglesia Católica de Colombia se pronunció en contra de cualquier eutanasia. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos. La Superintendencia de Salud de Colombia le solicitó al Instituto Colombiano del Dolor remitirles la información del caso de Marta Sepúlveda en las próximas 24 horas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Aumento en el precio del petróleo encarecerá los productos que consumimos. Un aumento paulatino en el precio del petróleo alcanza niveles sin precedentes en 7 años. El crudo supera los $80 por barril por primera vez desde noviembre de 2014, una navaja de doble filo al considerar el impacto del alza a nivel del consumidor. Aumentos de precio sostenido del crudo pueden generar aumentos en la gasolina, y más ahora cuando la gente está empezando a ir a las oficinas, a desplazarse, pues se va a ver impactado más en sus bolsillos. Un aumento en el precio del combustible pudiera impactar negativamente también las cadenas de producción y distribución de alimentos y productos de consumo, haciendo más costosa la visita al supermercado. En el continente americano, el alza en el precio del crudo afectaría negativamente con más fuerza a Centroamérica y el Caribe por su alta dependencia al llamado oro negro y donde la producción de petróleo es poca o ninguna. Otros países como Colombia y Venezuela, sin embargo, ven con buenos ojos el alza en el precio del barril. Los países que más se beneficiarían desde el punto de vista de lo que representa el petróleo en sus economías son Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, que se ha transformado en un gran exportador, y Bolivia. Anticipa que Argentina y México podrían sacar provecho al alza, aunque a menor escala. Según los expertos, la llegada del invierno suele venir con un aumento natural en el consumo de combustibles derivados del petróleo y generará un aumento sostenido en los precios del crudo. Los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, hasta ahora se resisten a aumentar la producción a pesar del aumento en la demanda. Arnaldo Rojas, Voz de América. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde
donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamilia Espinosa, reportando desde Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo comentándoles que el MINSA proyecta atender más de 1.2 millones de casos en salud mental durante este año. Ansiedad, depresión y síndrome del maltrato son 3 problemas más atendidos en lo que va del 2021. Para fines del presente año se proyecta que el número total de casos de salud mental atendidos sea de 1.200.000, un aumento significativo en comparación de los 980.504 casos atendidos durante el 2020, señaló Yuri Cutipe, jefe de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Agregó que en lo que va del 2021 ya se han brindado más de 800.000 atenciones en salud mental en todos los servicios disponibles, lo que incluye principalmente centros de salud mental comunitario, hospitales y establecimientos de salud del primer nivel de atención. Durante el 2021 ya se atendieron más casos que en todo el 2020. Asimismo, la proporción de casos atendidos entre adolescentes de 12 a 17 años creció del 15 al 21%, destacó el director de salud mental de MINSA. Cutipe recordó que todas las personas que sientan que tienen algún problema pueden acudir a cualquiera de los 206 centros de salud mental comunitario que ha implementado el MINSA en todo el país. También pueden comunicarse a la línea 113, opción 5, para recibir guía ante su problema. Continuando con la información, les informamos que más de 500 ciclistas se sumaron a la gran bicicleteada por el cuidado de los ríos. En el marco de las celebraciones de la Semana de los Ríos Chillón, Rímac y Lurín, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el día de ayer lideró la primera edición de la bicicleteada Unidos por Nuestros Ríos. Asimismo, contó con la presencia del alcalde de Rímac, como también representantes de la Autoridad Nacional del Agua y aliados estratégicos de esta iniciativa. El evento convocó a más de 500 ciclistas, quienes pedalearon con el objetivo de crear conciencia sobre la conservación y el cuidado de los ríos. Miembros del personal de Lima, junto con patrulleros y personal en bicicleta de la Policía Nacional del Perú, resguardaron la seguridad de los participantes durante su recorrido, que comenzó en la cuadra 52 de la avenida Arequipa en Miraflores y acabó en el Paseo de Aguas en el Rímac. Un equipo de la Subgerencia de Transporte No Motorizado se encargó de guiarlos en todo el trayecto de aproximadamente 11 kilómetros. Al término de la caravana ciclista, los asistentes participaron de diversos sorteos de accesorios para bicicletas, entradas dobles a la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa y el Parque de las Leyendas. También disfrutaron de un ameno show artístico y recibieron un refrigerio saludable. Así, la Municipalidad de Lima busca fomentar la protección de los ríos y promover el deporte y el uso de la bicicleta como medio de transporte ecoamigable. Continuando con la información, nos vamos al ámbito católico. Simpática osa de anteojos llamada Cari es la mascota oficial de la primera Jornada Nacional de la Juventud 2021, que es organizada por la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos de la Conferencia Episcopal Peruana. El diseño fue anunciado con mucha alegría en las redes sociales de la Comisión Episcopal. Desde ahora, esta osa andina nos acompañará durante toda la jornada, invitando a los jóvenes a participar bajo el lema Joven, levántate, tú eres profeta del Bicentenario. El evento principal se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre de este año. Cabe señalar que esta gran jornada partió como iniciativa de la Comisión Episcopal, encabezada por su presidente Monseñor Alfredo Vizcarra, obispo del Vicariato de Jaén. Si deseas conocer más información sobre esta jornada y participar en ella, puedes ingresar a la página de Facebook de la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos Perú. Esa fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Yamilia Espinosa desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Permiso. Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza. Sin embargo, la siguiente nota nos dice por qué es erróneo llamar así a este día. Vamos a ver,
¿Y ustedes conocen qué se celebra el 12 de octubre? ¿Con qué nombre conocen este día? Yo soy Oscar Guardado y les voy a contar por qué al Día de la Raza es mejor no llamarlo así. ¿Y entonces cómo? Vamos a averiguarlo. ¡Comenzamos! Así era conocido en El Salvador hasta 1990. En realidad, el Día de la Raza solo celebraba el hecho de que, gracias a la llegada de los españoles, surgieron los mestizos, es decir, la mezcla entre las culturas española, africana e indígena. Ese nombre excluye a los pueblos originarios. También se le ha denominado Día de la Hispanidad, aludiendo al hecho que hablamos español. Sin embargo, este nombre, al igual que el anterior, es excluyente, porque existen muchos pueblos originarios que hablan su propio idioma. Día de la Resistencia Indígena. Buen intento, pero este nombre también es incorrecto, porque aunque sí hubo resistencia, todos deberíamos de saber que la conquista fue gracias a las alianzas que surgieron entre los indígenas, enemigos de otros indígenas, con los españoles conquistadores. Día de la Diversidad Cultural. Por ahí va la cosa. Platiqué con mi amigo, el historiador Carlos Cortés, y me dijo que lo más correcto sería llamarle el Día de la Multiculturalidad Americana, el Día de la Multiculturalidad Iberoamericana o el Día de la Multiculturalidad Étnica Iberoamericana. Porque lo que realmente estamos celebrando son las diversas culturas que existen en el continente americano. No debemos olvidar que en nuestro pasado cultural tenemos indígenas, esclavos africanos, mulatos, zambos, ibéricos, entre otros. Somos la suma de esas etnias y culturas. El Día de la Raza como tal nunca fue declarado a escala mundial. Fue denominado así hace muchos años por un abogado español y en España se convirtió en una fiesta nacional. Con el paso del tiempo, el nombre ha ido evolucionando en diversos países. Así que ya lo saben, el 12 de octubre se celebra el enlace de muchas culturas. ¡Hasta la próxima! Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y en algunos lugares Nuestra Señora de Aparecida. Conozcamos más de esta historia. Quedaban pocas horas de luz y los tres pescadores João Alves, Felipe Pedroso y Domingo García, que habían salido temprano de Guaratinguetá, a donde debían regresar con la suficiente provisión para agasajar al gobernador de São Paulo y Minas Gerais, don Pedro de Almeida, que pernoctaría en el pueblo esa noche del 12 de octubre de 1717, continuaban remando en el río Paraíba y aunque durante todo el día habían lanzado infructuosamente sus redes, siguieron bogando y al llegar a Porto Itaguacú, ya con la noche en ciernes, lanzaron una vez más sus aparejos y al recobrarlos descubrieron en ellos una pequeña imagen decapitada que por sus atavíos recordaba a la Virgen. Entonces arrojaron de nuevo la malla y al sacarla hallaron en su fondo la cabeza, que encajó perfectamente con el resto de la figura y pudieron comprobar que se trataba de Nuestra Señora de la Concepción. La colocaron con delicadeza en un lugar seguro de la barca y volvieron a probar suerte con sus atarrayas, las mismas que al cabo de algunos minutos estaban tan henchidas de peces que no pudieron subirlas a bordo y tuvieron que remolcarlas hasta la orilla. De esta imagen, que había sido moldeada en terracota por un monje paulista llamado Fray Agostino de Jesús en 1650, y era muy popular antes de que desapareciera misteriosamente, no se tenía noticias desde hacía muchos años. Una vez rescatada de las aguas, el pescador Felipe Pedroso se llevó a Nuestra Señora de Aparecida, nombre con el que se le conoce desde entonces, para su pequeña casa,
que pronto se convirtió en una ermita a la que acudían peregrinos de todas partes. 15 años más tarde, la trasladaron a una capilla privada que tampoco dio abasto para atender a los romeros y por eso en 1745 la entronizaron en un nuevo templo, pero con el correr de los años la afluencia de devotos del mundo entero rebasó todos los cálculos, por lo que en 1834 se comenzó en el Cerro de Dos Coqueiros la construcción de una iglesia más amplia que fue inaugurada en 1888 y 20 años después, en 1908, la Santa Sede la elevó a la categoría de Basílica Menor. En 1930, cuando a Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida la proclamaron Santa Patrona de Brasil, ya existía alrededor del santuario un municipio con el mismo nombre de la advocación, cuya infraestructura tuvo que adecuarse al mismo ritmo de la creciente oleada de visitantes, lo cual exigió a su vez la planeación de otra basílica más grande, la que concibió y edificó el arquitecto brasileño Benedito Calixto, en forma de cruz griega con 173 metros de larga por 168 de ancha, con naves de 40 metros de anchura, una cúpula de 78 metros de elevación, una torre de 100 metros de altura y con capacidad para acomodar 45.000 personas. Con sus 18.000 metros cuadrados de construcción cubierta es, tras la Basílica de San Pedro, la segunda en tamaño en el mundo y fue consagrada oficialmente en 1980 por el Papa San Juan Pablo II. Pero si este santuario es colosal, es más formidable la benevolencia de Nuestra Señora de Aparecida, porque los millones de devotos que acceden a su altar anualmente, y con mayor razón el 12 de octubre, día de su festividad, siempre regresan a casa en paz y con el corazón lleno de su amor. Y para concluir nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de octubre, que es sobre discípulos misioneros. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.